Muy bienvenidos sean todos, muy buenos días. Hoy día queremos nosotros darle la bienvenida a este nuevo día en el Señor y queremos que a todos aquellos que se están conectando por la plataforma de YouTube o por Facebook puedan ustedes estar sintonizados con el mensaje de hoy. Pero queríamos traerle un mensaje para que el domingo, aquellos que sepan, el domingo 27 de febrero tendremos una reunión congregacional entre 11 a 11:30. Se tomaría como unos 25 minutos lo que es la transición de entrar y salir, pero es una reunión en referencia a los negocios de la iglesia, el diaconado, el gobierno y otros temas importantísimos para la congregación. De manera que les invitamos a que asistan y que continúen conectados para que estén al tanto de todo lo que va a pasar. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Continuamos con la serie Los Últimos 3 y esto es hecho obviamente en referencia a los últimos 3 años de la vida de Jesús en nuestro medio. El título del mensaje de hoy es El costo de seguir a Jesús. En el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos encontramos un orden cronológico, simplificado, y todos los eventos del Evangelio son puestos en la perspectiva que Marcos sabe hacerlo. A mí personalmente me encanta la forma distintiva, notable y la habilidad de poder expresar y hacer esa narrativa bíblica y teológica. En verdad cautiva mucho la historia o los eventos de la historia de Jesús. En el día de hoy pues queremos nosotros tocar el capítulo 8, versos 31 al 38. La versión que va a ser leída hoy día ha sido sacada de la versión de la Biblia de las Américas. Sé que estamos acostumbrados a leer la NIV, pero en el día de hoy pues vamos a compartir con esta versión y pues espero que se sientan cómodos con ello. Antes me encantaría que oraran conmigo. Padre, te rogamos que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, a medida que tu palabra es expuesta y que tú puedas esconderla en nuestros corazones para no pecar contra ti. Te damos gracias por la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos, porque por medio de ella podemos conocerte más. Gracias por la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico en esta mañana, como dije anteriormente, es el capítulo 8, versos 31 al 38, y los leo así de esta manera. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar, y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Interesante esta lectura que Marcos nos presenta. Anteriormente, si hemos estado sintonizados por los mensajes, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, el cual fue un evento importantísimo, porque
fue el momento clave, decisivo para el ministerio, que le da la definición a todo aquel que había escuchado de que el Mesías prometido venía. Y en esa ocasión, en Cesarea de Filipo, fue donde el apóstol Pedro confesó por medio, y digo confesó porque fue una revelación que el Padre le ha dado a él, y Cristo hace una pregunta, primero diciéndole, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos respondieron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres uno de los profetas. Y de repente Jesús pone, como digo yo, el dedo en la llaga, los mira fijamente y les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Me imagino que en ese momento hubo un silencio profundo. Me imagino que ellos empezaron a entretejer las ideas, a pensar qué le contestarían al Señor. De repente, Pedro irrumpe el silencio diciéndole a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De inmediato Jesús le da una bienaventuranza diciéndole, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, decimos que eso fue un evento importantísimo para Jesús. Y Jesús empieza a mostrarse quién es Él para estos hombres, para estos 12 hombres, los discípulos. Ahora los discípulos habían entendido que Cristo verdaderamente era el Mesías, prometido por Dios. Pero a pesar de todo esto, aún ellos seguían como sin entender en sí lo que era la esencia de Jesús, el Mesías prometido. Y no lograban entender la verdadera esencia de Él, no lograban entender en verdad el mensaje mesiánico que Jesús traía. Pero el problema se agrandó más cuando a su entendimiento añadieron una indeficiencia de comprensión en referencia a lo que significaba el título del Mesías y cuál era específicamente la función de Jesús y qué era lo que implicaba como Mesías. Después Jesús después que pronuncia la bendición por Pedro, los lleva a un lado, lleva a los discípulos a un lado y comienza a explicarles lo que significaba para él el Mesías. Observemos lo que el texto de Marcos nos ofrece. Verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas. Veamos un corto resumen de esta enseñanza que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos. Y usa 4 elementos enseñándoles a ellos, diciendo que tenía que sufrir, tenía que ser rechazado, tenía que morir y por último tenía que ser levantado de entre los muertos. Las 3 primeras condiciones que Jesús expone, les dice a sus discípulos que eso era necesario y esto le cayó como una bomba a los oídos de estos discípulos. Yo me imagino la reacción entre ellos diciéndose, pero ¿cómo es posible que Él esté hablando de esas cosas? Si nosotros hemos esperado tanto tiempo el Mesías y ahora Él dice que Él tiene que sufrir, que tiene que ser rechazado y no solo eso, sino que tiene que morir. Esto está mal. Algo aquí anda mal. Alguien ha comunicado este mensaje malo. Esto no debe de ser. Me imagino que ese era el murmullo que había entre ellos, ¿no? Que ellos se quedaron atónitos de ese mensaje de que el Mesías tenía que morir. Pero ellos empezaron a comprender un poco el mensaje del Señor. Cuando Cristo les dice, esto no va a suceder en un futuro, esto va a suceder ya pronto. Más bien Cristo le pone el énfasis a las palabras diciéndole, es necesario. O sea, es la condición necesaria que Jesús le pone a este mandado que Cristo tiene que hacer. El énfasis que le pone Jesús es que tengo que sufrir, tengo que ser rechazado,
tengo que morir, tal cual como lo anunciaron los profetas. Isaías 53, el versículo 2 dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. De manera que los profetas mayores, menores, anunciaron en sí lo que le iba a pasar al Mesías. Y Cristo lo afirma y lo ratifica diciéndole que era necesario que esas cosas pasaran. Y era como Él nuevamente enfatizándole a ellos, no simplemente yo voy a sufrir, yo tengo que sufrir. No simplemente yo voy a ser rechazado, yo tengo que ser rechazado. No simplemente yo tengo que morir, yo tengo que morir. Ese énfasis continuo, esa necesidad necesaria, Cristo continuamente lo afirmaba diciéndole en la enseñanza a ellos. La pregunta que yo me hago es ¿por qué Jesús se expresaba con ese lenguaje de una necesidad imperativa? Sencillamente, hermanos, es que Él habló en términos desde el punto de vista de la eternidad. El Padre diseñó y determinó en su sapientísimo consejo, en el plan de la salvación, que el Hijo del Hombre tomaría el lugar de su pueblo, de que Él viviera su vida vicariamente, es decir, tomar el lugar por otros, y tenía que sufrir, no por sus propios pecados, sino por el pecado del pueblo escogido. Y tenía que ser rechazado, no porque Cristo era digno de ser rechazado, sino porque el rechazo del pueblo escogido, y tenía también que morir, pero morir para cumplir la demanda divina del Todopoderoso. Hermanos, si hay una cosa que estamos seguros es el castigo por el pecado, ante un Dios que es santo, 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 un Dios que es todopoderoso, un Dios que es majestuoso. Para pagar el pecado es la muerte. Y si Jesús es quien va a salvar a su pueblo, entonces es necesario, es imperativo que Él pague totalmente por los pecados del pueblo con su vida. Él fue el único que pudo cumplir la demanda de Dios. Él fue el único que pudo decir, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Cristo ante Dios el Padre cumple la demanda que ninguno de los hombres que Dios había llamado, ni Moisés, empezando por Adán, por Noé, por Moisés, por Abraham, etcétera, etcétera, ninguno de ellos pudieron cumplir esa demanda divina, mas Cristo es el segundo Adán que cumple esa demanda. Y es interesante acá en la historia de Marcos que en la historia de los rabinos, de los judíos, los maestros de la ley, ellos entendían las traducciones, ellos diligentemente examinaban las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, y estaban conscientes de todos los detalles en referencia a la venida del Mesías. Si ustedes estudian todas las profecías del Antiguo Testamento, vemos cómo apuntan a la persona de Jesús. Es como un tapiz bordado de diferentes hilos, en diferentes colores, y al final todos convergen y forman un hermoso tapiz. En otras palabras, Dios nos ha demostrado a través de diferentes épocas y profetas la tipología de Cristo, la figura del Mesías prometido. José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es una tipología del siervo sufriente como Cristo. De igual manera, Moisés es el mediador, ¿verdad? Y tantos otros, está formando Dios ese tapiz mostrándonos a nosotros, apuntando a lo que iba a devenir, que era el siervo sufriente, Jesucristo, el que podía cumplir la demanda divina. Todos estos elementos son entretejidos, mostrando así una foto clara y concisa. Los judíos no lograron concebir a
a esta aplicación que había hecho el Antiguo Testamento y pasaron por alto un elemento que era esencialmente importantísimo. Y era lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, que iba a ser rechazado, que iba a ser despreciado y que el castigo de Dios caería sobre él. Pasaron por alto ese detalle. Pasaron por alto el detalle del Salmo 22, donde Jesús es abandonado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras que el salmista expresa, apuntando así a lo que iba a pasar con el Mesías. Estas escrituras hablan del siervo sufriente, pero ellos pensaron que todos estos textos del Antiguo Testamento eran solamente aplicables al sufrimiento de la nación del pueblo de Israel. Y allí perdieron, no lograron entender lo que en verdad era, como se dice en el hebreo, el Eved Yahweh, el siervo de Jehová, el que ha de venir y el que ha de salvar, no a la nación físicamente, sino al pueblo escogido que Dios tenía. Y lo pasaron por alto y por eso tristemente no entendieron el concepto de que era importante, era imperativo de que Él tenía que sufrir, tenía que ser rechazado y tenía que morir. De manera que cuando Jesús comenzó a enseñar las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de lo que le iba a pasar a ellos, estos hombres se quedaron anonadados, se quedaron atónitos, no podían creer lo que estaban escuchando. El Mesías era el prometido y estaban ante sus ojos y ellos estaban aún como dudosos, tratando de poder entender el concepto del Mesías. Dice también el texto que Pedro lleva a Jesús a un lado. Después de esta enseñanza, él lo lleva a un lado y comienza a reprenderlo. Una cosa es estar en desacuerdo con el maestro que le está enseñando y tal vez levantamos la mano y decimos, maestro, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o tal vez difiero un poco, pero reprender al maestro, acá no estamos hablando del maestro de 8º grado, no estamos hablando del maestro del seminario o de ninguna otra eminencia con conocimiento. Acá estamos hablando del Verbo encarnado en la persona de Jesús. Básicamente estamos hablando de Dios, la palabra encarnada en la persona de Jesús, enseñándonos, he aquí este hombre, Pedro, diciéndole a Jesús que estaba equivocado, o sea, reprendiendo a Jesús. Interesantemente, la palabra reprensión que Pedro el apóstol usa en griego es epitemao, es la misma expresión que usa Jesús para reprender a los demonios, para silenciar a los demonios, para juzgarlos con toda propiedad, con toda condenación. Esa misma expresión usó Pedro para con Jesús, diciendo esto no puede ser, no puede morir el Mesías. Hemos esperado tanto tiempo la consolación de Israel y no puede morir, no puede sufrir, porque Pedro tiene una perspectiva un poco diferente de lo que el Señor está enseñando. Y la fuerza que utiliza aquí Pedro no es muy decente, no es muy suave. Y pues insulta a Jesús en una forma hostil y adversa. El mismo Pedro que en momentos antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ahora está tomando a Jesús y reprendiéndolo y haciendo una amonestación fuera de orden, fuera de lugar. Entonces el Señor miró a Simón, dice el texto. Interesantemente, momentos antes el Señor le había dado un nuevo nombre a este hombre, a Pedro. Tú eres Petros, tú eres la roca en la cual construiré mi iglesia. Y el mismo Jesús le dice a este mismo discípulo, ahora le dice, quítate de medio de mí, Satanás,
porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. La pregunta es, ¿por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? ¿Por qué será? Bueno, hermanos, sencillamente porque nuestro Señor pudo discernir las mismas artimañas, las mismas tentaciones que también fueron sentidas por Él y los mismos ataques en el desierto cuando Él comienza su ministerio. Cuando Satanás comenzó a tentarlo y a ponerlo a prueba, haciéndole las preguntas, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O la pregunta, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo desde el templo. También después le pide a Jesús que se postre delante de él diciéndole, nadie se dará cuenta, no se dará absolutamente nadie cuenta cuando tú te inclines a mí. Yo te daré todos los reinos de este mundo. Yo te daré todo lo que tengo si te postraras y me adoraras. No habrá dolor, no habrán tentaciones, no habrá rechazos, no habrá humillación, no habrá una copa amarga de ira, no habrá crucifixión, no habrá burlas, no habrá muerte. Todo será fácil. No tendrás que ir por la vía dolorosa. Si solamente lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme. Todo eso lo soportó Jesús, porque el diablo nuevamente quería hacerle esa presentación a Jesús. Cuando Pedro le dice aquellas cosas, el Señor discierne que es Satanás nuevamente atacándolo y por eso Él le dice, quítate de en medio mío, Satanás, porque ves las cosas de los hombres y no la de Dios. Y Pedro indiscutiblemente veía a Jesús como aquel líder político, como aquel que podía salvar a Israel de las garras del Imperio Romano, y de repente Pedro pues mira eso en Jesús y no el Salvador del mundo. Y el diablo siempre regresa y trata de persuadir con las mismas tentaciones, con la misma psicología barata, mostrando los reinos y poderes, y lo más irrisorio es que él empieza a brindar cosas cuando nada tiene él, porque la Biblia dice que todo pertenece al Padre Celestial. De manera que Pedro no estaba viendo el Mesías como en verdad era desde el punto espiritual, sino desde el punto de vista del físico y desde el punto de vista de una salvación para el pueblo de Israel físicamente hablando. Jesús le muestra a Pedro dos formas básicas de ver la vida. Y le dice la de Dios y la de los hombres. Y es por eso que debemos preguntarnos nosotros estas preguntas. Decirnos, ¿dónde está mi corazón? ¿O cuál es mi principal inquietud? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿estoy yo preocupado por las cosas de este mundo? ¿O tengo pasión por las cosas de Dios? ¿Estoy yo buscando el reino de Dios primeramente y su justicia? ¿O dejamos que las cosas pasen como quieren? ¿O acaso existe otra prioridad que lleva a ciertas ambiciones que me obligan a hacer cosas que no debo hacer? ¿O quizás algunas metas que me drenan toda mi energía tratando de lograr algo fuera de la voluntad de Dios? Y sin darme cuenta me voy entregando a un mundo al cual ya no pertenezco. Pienso que la autocrítica es saludable y deberíamos de hacernos esas preguntas en referencia a lo que Jesús está enseñando. Durante la Segunda Guerra Mundial se cuenta que hubo un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, creo que se pronuncia así, alemán, y este hombre escribió muchos libros y uno de ellos fue titulado
el costo del discipulado. En ese tiempo estaba el dictador Adolfo Hitler y este pastor fue pillado en un complot para derrotar a Adolfo Hitler a través de las escrituras, diciendo que la iglesia debía ser más firme y ponerse en contra de lo que el dictador decía. El asunto fue que lo agarraron y lo fusilaron. Y él estaba dispuesto a pagar el costo del discipulado. Las iglesias o los cristianos o la vida cristiana que no tiene peligro o que no está dispuesta a pagar el discipulado no es una iglesia o no es un cristiano. Cristo nos ha dicho a nosotros que debemos estar dispuestos a seguirlo a Él. El verso 34 nos dice esto: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto suena como un acrónimo, porque Jesús menciona la cruz en medio de esta enseñanza. Aún la cruz no llega, aún está distante. Faltan varios eventos para que Él sea capturado y sea condenado. Pero Cristo aún empieza a hablar de la cruz, ¿verdad? Y es como algo que no entendemos. Pero la sencilla razón por la cual Jesús empieza a hablar y trae a colación la cruz es porque es un método de castigo que en ese tiempo el gobierno romano usaba para ejecutar a los criminales. Y las provincias, los pueblos, las ciudades estaban acostumbradas a ver y entender que Roma usaba ese método para ejecutar a los maleantes. Y Cristo usa en la enseñanza la realidad de su tiempo. Era la cruz, y de allí empieza a enseñarle Él a sus discípulos. Así que todos estaban conscientes de ese símbolo que producía la cruz cuando se hablaba. La gente sentía temor. La crucifixión era el medio por el cual Roma hacía sus ejecuciones. Y como una manera de procedimiento, el condenado a morir tenía que llevar el madero atravesado en los hombros, desde el lugar que se juzgaba hasta el lugar donde lo ejecutaban, el cual asimismo le iba a pasar a Jesús. Y Jesús hablaba con propiedad de que debería de tomar su cruz. Entonces, todos sabían que cuando Jesús hablaba de la cruz, Él hablaba de la muerte, hablaba de la ejecución. En otras palabras, Jesús lo que diría es: si ustedes me quieren seguir, no esperen que el seguirme a mí va a ser fácil. No se crean falsas expectativas, no se crean falsas esperanzas, no piensen que todo va a ir bien porque me están siguiendo a mí. Antes, tomen su cruz y cárguenla todos los días de su vida, porque los discípulos deben de estar firmes para aguantar la ignominia, la vergüenza y la muerte. Y si usted de verdad quiere ser un cristiano que tiene el deseo de seguirme, debe tomar su cruz y seguirme. La gran paradoja acá es que Cristo dice: el que desee ganar su vida, la perderá. A veces estamos preocupados en salvarnos, y la mera intención de salvarnos a nosotros mismos lo que hace es que resulta en nuestra propia destrucción. A veces pensamos que existen otros medios, otros caminos para poder salvar nuestra vida. Y Jesús contradice eso. No es así. La vida cristiana es a los ojos del mundo una vida desechable, que no sirve para nada, que
vivimos sin ningún rechazo, sin ninguna aflicción y sin muerte, y eso pues es gracia, ¿no? Pero en realidad el destino de nuestra vida o de nuestras vidas como pueblo de Dios es que seamos tirados como basuras por los poderes de este siglo, de este tiempo. Entendamos que una vez nosotros decidimos seguir a Jesús, el costo es que el mundo nos odia. La gente no quiere hablar, la gente no quiere tener una relación con personas que hablen de ese tal Jesús. ¿Cuál es el costo de todo esto si en verdad quieres seguir a Jesús? Tienes que poner en tu cuenta de que te costará la vida. En términos económicos, Jesús hace esta pregunta, verso 36. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Aquí Jesús comienza a enseñar una lección en economía espiritual. En la vida vemos ganancias, vemos pérdidas, vemos entradas, vemos salidas, y Jesús nos dice, analicemos esto por un momento. En el lado izquierdo tenemos ganancias, hay efectivos, hay ganados, hay carruajes, hay terrenos, todo cuanto tú quieras. Puedes ganarte el mundo completo si lo deseas. Y en el otro lado tienes los débitos, que representan lo que está en rojo, y es donde está tu alma. Desde esa perspectiva, nuestro Señor, queridos hermanos, todo lo que tenemos a la izquierda sí es cierto, es ganancia. Pero cuando chequeamos nosotros el otro lado, y es en referencia al alma, estamos en bancarrota. ¿Quién dará un cambio por nuestra alma? ¿Quién puede comprar nuestra alma? ¿Verdad? Y esa es la pregunta que nosotros podemos hacernos hoy día. ¿En cuánto está valorizada mi alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto pagaste por ella? Si tú eres cristiano, debes de saber que Jesús pagó por ella. Él pagó por ella para asegurar la salvación y la redención de tu alma. No la pagó por un día, no la pagó por unas semanas, no la pagó por unos años, pero la pagó eternamente y para siempre. Hoy día por los medios, a través de la radio, de la televisión y de los avisos, siempre nos están diciendo cómo vestirnos, cómo vivir mejor, qué ropa, qué comida, dónde, la casa que debo de comprar. Siempre estamos como que alguien dirigiéndonos con mensajes subliminales. Pero en último análisis y en honor a la verdad, lo que nosotros en verdad debemos de hacer es tener una seguridad de quién ha de salvar mi alma, de quién ha de redimir mi corazón. Solo Jesucristo puede redimir tu corazón. Solo Él tiene la capacidad, el potencial de redimirte y de presentarte ante Dios el Padre. Y puedes tal vez cumplir la parte de la Escritura en Mateo 5:48, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el momento cuando Cristo imputa toda la justicia en nosotros, en ese momento nosotros podemos ir ante Dios por lo que hizo Jesús y por lo que es Jesús, y eso es conocido como el Evangelio. Finalmente Jesús nos dice, porque cualquiera que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y aquí el Señor pone nuevamente el dedo en la llaga en referencia a aquellos que sentimos
la vergüenza cuando no hablamos, cuando nosotros nos quedamos callados. La pregunta que quiero hacer yo es, ¿cuánto de sus amistades, cuánto de sus trabajadores que están con usted o personas que lo conocen, aún sus familiares, saben que usted es cristiano? ¿Cuántas veces usted comparte el Evangelio con el vecino? Y yo sé que una de las cosas que nos afecta es la vergüenza. Y si nos ponemos la mano en el corazón, no nos digamos mentira, a veces nos da vergüenza de hablar del Evangelio. Nos da pena de que se rían de nosotros. Sabemos que el mundo nos odia. La cruz es una cosa muy vergonzosa. Y ninguno de nosotros, si nadie le gustaría ser avergonzado, y tomamos precauciones para llegar allí. Y terminamos escondiéndonos. Y en verdad no queremos ser avergonzados y que nos hieran nuestros sentimientos. Y a veces no decimos lo que debemos de decir. Pero la respuesta del Señor es, si esa es la posición de ustedes, si ustedes piensan así, en tratar de cubrirse, entonces yo estaré avergonzado de ustedes en aquel día delante del Padre. Pero si ustedes quieren seguir, dice Jesús, si en verdad desean seguirme, entonces tienen que abrazar y tienen que hacerse, o mejor dicho, echarle mano a mi sufrimiento, tienen que echarle mano a mi rechazo, a mi muerte y a mi cruz, porque ese es el costo de ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz no se toma por un día, sino desde el momento en que Él nos llama. Nosotros no fuimos a estar en un mundo alegres y felices, pero el sufrimiento es parte de este llamado. Entendamos entonces que si queremos ser discípulos verdaderos de Jesús, debemos de tomar la cruz y seguirlo a Él. Ese es el costo que debemos de pagar. Los invito a que oremos y demos gracias por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu Espíritu, el que nos insta a entender de que tú nos hablas por medio de tu palabra. Y te pido, Señor, que aquellos que estén escuchando o viendo este mensaje, a medida que lo ven, tú les des, Señor, el entendimiento de comprender que tú eres el verdadero Mesías prometido por el Padre y que tú eres el Salvador del mundo. Te damos gracias porque en ti hallamos descanso y hallamos paz. En el nombre de Jesús, oh Dios, oramos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.